Y en nuestro país, el juicio político contra el excontralor Pablo Celi por incumplimiento de funciones lleva cerca de 10 horas ya. El exfuncionario acudió personalmente al proceso. Durante la jornada, los interpelantes acusaron a Celi de mafioso, mientras él dijo que desde el correísmo se produjo un segundo incendio de la Contraloría. Patricio Díaz está en la sesión, listo para informarnos. Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo avanza esa interpelación? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tal, Alfonso? Amigos televidentes, buenas noches. La primera parte de la interpelación de este juicio político concluyó con la intervención de los dos interpelantes, también la defensa de Pablo Celi, luego la réplica de los interpelantes y el cierre de la defensa de Pablo Celi. Ahora nos encontramos en el proceso de debate donde están interviniendo los asambleístas de las diferentes bancadas, pero como tú lo mencionabas, Alfonso, hubo una réplica de parte y parte, especialmente entre el correísmo y el excontralor Pablo Celi, quien se defendía de las acusaciones 6 causales que fueron presentadas por los dos interpelantes de la bancada correísta. Escuchemos lo que fue un resumen de la sesión del día de hoy. Tener la capacidad de Goya para pintar la miseria de esta bancada, pero no la tengo. Señor Celi, por favor. Es verdad. Respeto a la Asamblea Nacional. Señora Presidenta, yo he tenido que escuchar los estribillos de cantina con los cuales se me ha ofendido. Tenga la bondad de tomar asiento. Fue solo parte de los enfrentamientos verbales entre el correísmo y el excontralor Pablo Celi en su juicio político. Celi mafioso, como tu sobrino mañoso. Esa será la sentencia, más allá de la censura a este funcionario, que quedará pendiente. El asunto medular que conduce a las marionetas que fungen de interpelantes está en la venganza del sátrapa que los maneja. Esto es un verdadero segundo incendio de la Contraloría. Solo que esta vez, calcinando su prestigio institucional. La sesión empezó con algo más de 1 hora de retraso, cerca de las 10 de la mañana. Los primeros en intervenir fueron sus interpelantes del correísmo. Juan Lloret habló de las 6 causales para pedir su censura. A las irregularidades al frente de la Contraloría y a la pertenencia de este sujeto al frente de esta institución que ha dejado en muy mal predicamento. Él nunca fue contralor por un acto administrativo. Él se quedó por un acto de fuerza, señora Presidenta de la Asamblea Nacional. No le demos la espalda al pueblo ecuatoriano. En su intervención, Celi respondió más bien a los intereses que asegura existen desde el correísmo para que se diga que su nombramiento fue ilegal. Y abriría una peligrosa puerta, prestando valor a importantes informes de auditoría que sin duda afectan a la bancada interesada. La otra interpelante lo acusó de intromisión en la función electoral al disponer la destitución de varios vocales del CNE por no eliminar partidos como Fuerza Compromiso Social que recibió el correísmo. Usted no es un reo de las circunstancias. Usted es un reo de sus abusos del poder en la Contraloría que le concedió ese poder el gobierno de Moreno, del cual ahora reniega. Pero de aquí fueron más bien a acusaciones de uno contra otro. Que esta asamblea verifique con la UAFE la información que se me ha hecho llegar sobre operaciones económicas sospechosas relacionadas con el asambleísta Juan Carlos Lloret, Juan Cristóbal Lloret. Aquí no va a venir a cuestionarnos, ni va a intentar darle la vuelta con esos argumentos. Aquí el imputado es él. Celi fue 1 a 1 mencionando los bloques, pero no pide votos, aunque ve que habrá unanimidad en su contra. Deben saber que por fortuna existe una memoria exacta de los actos de mis detractores y de algunos cuantos oficiosos. Al excontralor se lo acusa además por supuesta delincuencia organizada sobre glosas desvanecidas, un contrato irregular con Daniel Salcedo y los informes que firmó sobre Odebrecht. Temas que deberán ser valorados por el Pleno. Para su censura se requieren 70 votos. Resulta satisfactorio
Bien, como les decíamos, el debate ahora está en manos de los legisladores. Ellos han expuesto también sus pensamientos, sus opiniones respecto de las causales con las que se acusa al excontralor Pablo Celi. Uno de ellos, precisamente, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, que no pudo presentar su informe porque se retrasó en el pedido para que se amplíe el plazo de presentación de esos documentos. Escuchemos lo que dijo Fernando Villavicencio. Es decir, aquí cuando estamos hablando de los delitos de Pablo Celi, ¿estamos hablando de qué? De la corrupción del gobierno anterior. Y yo le dije, honorable Lloret, no debemos ocultar nada bajo la alfombra. 3 expedientes, 3 informes con responsabilidad penal desaparecieron cuando tomaron por asalto la Contraloría General del Estado. De los contratos firmados durante el gobierno de Rafael Correa. Porque no solo pagaron 4 millones para desvanecer la glosa. Aquí están las declaraciones de los Estados Unidos. Pagaron 4 millones para firmar el contrato el año 2012 y le dieron a Marcelo Reyes, alguien que este periodista denunció y hoy está preso en los Estados Unidos. Bien, nosotros les informaremos oportunamente de lo que ocurra aquí y del desenlace de este juicio político. Regresamos contigo, Alfonso. Muchas gracias, Patricio, y estaremos pendientes para volver en cualquier momento según cómo avance esta interpelación. El trabajo de la Contraloría es fundamental para cuidar el buen uso de los recursos públicos y para sancionar administrativa o penalmente las malas prácticas en esos manejos. La gestión de Pablo Celi al frente de la institución fue clave para sancionar irregularidades de funcionarios de los 2 últimos gobiernos. Francisco Garcés resume esta información. Según la información recolectada por la Comisión de Fiscalización durante el juicio político al excontralor Pablo Celi, entre junio de 2017 y abril de 2021, la Contraloría emitió glosas y órdenes de reintegro por 2.873 millones de dólares. Sin embargo, de ese monto solo se recuperó 15 millones. Pese a la imposibilidad de recuperar los recursos, la gestión de la Contraloría es clave para sancionar irregularidades por el mal uso de fondos públicos. De hecho, durante el mismo periodo emitió 1.014 indicios de responsabilidad penal que fueron enviados a la Fiscalía para su investigación. Es allí donde debe establecerse por qué fueron perdonados algunos y sobre todo para impedir que aquellos que ya fueron sancionados, no solamente por glosa, sino sancionados, ahora lancen la muletilla que la presencia de Celi fue irregular y que por lo tanto no les deben tocar. La glosa más grande emitida es por el fallido proyecto de refinería del Pacífico durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Es por 1.223 millones de dólares y responsabiliza al ex vicepresidente Jorge Glass, el ex ministro de Hidrocarburos Carlos Pareja, el exgerente de la refinería Bismarck Andrade y los exgerentes de Petroecuador, Alex Bravo, Marco Calvo Piña y Pedro Merizalde. Casos hay en todos los ámbitos. Por ejemplo, la glosa de 35 millones de dólares en contra de los exministros Freddy Ehlers y María de Los Ángeles Duarte y al actual legislador Pavel Muñoz por irregularidades en el manejo de TAME. La glosa de 248 millones de dólares por la construcción de la hidroeléctrica Sopladora o las glosas por 88 millones de dólares por compras irregulares de 2016, que terminó sentenciando al expresidente Rafael Correa, a su vicepresidente Jorge Glass y a varios de sus principales ministros. La sanción política es a Celi, pero la banda delincuencial tiene que ser descubierta, sancionada y puesta donde debe estar por parte de la Fiscalía. Por eso el juicio político que enfrenta a Celi será solo un primer paso que tendrá capítulos también en la Fiscalía y en una depuración interna en la Contraloría. Centros deportivos en el olvido. Y hoy iniciamos una nueva serie. Los centros de alto rendimiento. ¿Qué pasa con ellos? El centro de alto rendimiento de Río Verde en Esmeraldas está en un abandono casi total. El coliseo carcomido por la polilla, canchas
y residencia en proceso de destrucción. Las pistas y demás ni siquiera tienen las medidas reglamentarias como para tener eventos internacionales. Patricio Díaz nos cuenta esta vez cuánto le costó al país este centro que está en riesgo de perderse. El presidente de la República... Era diciembre de 2012 y el expresidente Rafael Correa inauguraba el primero de los centros de alto rendimiento que su gobierno construyó, el de Río Verde, en Esmeraldas. Le costó al país $19 millones. Lo que no se sabía es si se planificó cómo mantenerlo en el tiempo. 9 años después, luce así. Es el que mayor deterioro tiene de los 5 que construyó por algo más de $80 millones. Por ejemplo, uno de los lugares más importantes, el Coliseo, no se usa por más de 4 años. El piso, que es de madera, está carcomido por la polilla. Cuenta con marcador electrónico, cabinas, pero tampoco es que se lo ha cuidado mucho. Se puede ver que está totalmente sucio, con papel higiénico, heces de animales y diferentes suciedades. E incluso en una de las puertas de acceso se han llevado los candados, o donde se aseguraba la puerta. Ahora solamente se la sujeta con unos cordones. Es el Coliseo de Fútbol Sala. Ya las barandas están caídas. Una de las luminarias en el piso y ni siquiera se sacó la red. Se sigue pudriendo. ¿Y qué tal si vamos a la zona educativa? Las aulas para capacitación y donde, según el objetivo de los centros, debía desarrollarse investigación científica deportiva, quedaron así. La humedad se ha tomado todo el lugar. Incluso ya las cintas de peligro que alguna vez se pusieron son parte de los escombros. Aquí se supone estaban los servidores para las computadoras y hasta las cámaras de seguridad, que están sujetas apenas por un hilo. Lo que en algún mejor estado se encuentra son las zonas de boxeo y otros deportes de contacto que pudimos ver por fuera. La cancha de fútbol sintético y algo también, la de césped. Pero la pista atlética ya tiene como chichones y hasta huecos. Tampoco no es reglamentaria porque le faltan 40 centímetros contorno. Por eso nomás se hacen eventos a nivel interno aquí, a nivel nacional. Dada la dimensión del lugar, casi 8 hectáreas, uno pensaría que podrían realizarse incluso competencias internacionales. Pero no. La mayor parte de los espacios deportivos no tienen las medidas requeridas. Así se lo construyó. ¿Qué pasa en la residencia? Donde los deportistas debían descansar de las duras jornadas de entrenamiento. Así lucen las piscinas estéticas, donde se supone podían recrearse. Llenas de hongos. Y el piso, destruido. Y hay habitaciones como esta, en la que la humedad ya se apropió de ella. Pero volvamos a los deportes. Aquí escondida entre la maleza hay una cancha deportiva del Centro de Alto Rendimiento de Río Verde. Se trata de una cancha de béisbol que se usó por última vez hace algo más de 4 años para la práctica del softball. Las nuevas autoridades están precisamente recibiendo la infraestructura en medio de graves problemas jurídicos. Por eso, la viceministra del Deporte hizo una visita a este centro de alto rendimiento. A pesar de que caía la noche, evidenció la crítica situación en la que se encuentra y recordó que desde 2012 hasta hoy no se ha suscrito un acta de entrega y recepción definitiva de la obra por parte del Ministerio de Obras Públicas, debido a observaciones que no han sido subsanadas por el contratista. Es decir, el deterioro no solamente es por la falta de uso, sino desde un inicio. Y eso sin duda alguna preocupa porque al final son recursos del Estado. El alcalde de Río Verde dice que ha buscado la forma para que esto se pueda recuperar y no se complete su destrucción. El que nos puedan brindar las facilidades como para coadministrar el centro de alto rendimiento, que generemos esas facilidades, que cuenten con el aporte de la institución municipal de Río Verde. Y en la búsqueda de recuperar el centro, el Ministerio del Deporte dice que esa opción puede ser una de las mejores. Estos lugares funcionan cuando hay una administración compartida entre diferentes actores y entendemos que en varios casos las alcaldías están dispuestas a colaborar o a cooperar en esa administración. Costó casi $19 millones y hoy se busca la forma de no perderlos definitivamente.